Buenas noches. El ministro Montoro se ha comprometido esta semana a que el próximo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta las peculiaridades de Aragón, pero ha eludido asumir ningún compromiso vinculado con un acuerdo bilateral Aragón-Estado en materia de financiación. Analizaremos con nuestros invitados qué significa este compromiso del ministro y hablaremos además de empleo. El presidente Mariano Rajoy dijo esta semana que no se había destruido empleo este año en España, al contrario de lo que dicen los datos de la EPA. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Fernando Ledesma, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Muy buenas noches. Pablo Muñoz, concejal de Izquierda Unida. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Y Paula Bardavillo, del PAR. Paula, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos. El ministro Montoro se ha comprometido a que ese próximo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta las singularidades de nuestro territorio, entre ellas la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población y también la despoblación. Bueno, ¿qué os parece este compromiso por parte del ministro? ¿Creéis que realmente se va a tener en cuenta? Fernando. Sí, lo ha dicho el ministro. Es que así será. No, lo que quiero dejar claro es que el Estatuto de Aragón de 2007, que no es un estatuto que acabamos de aprobar, sino que es de 2007, que ya lleva varios años, no había contemplado esta realidad en la última financiación autonómica. Lo que ahora se pide es que Aragón, que tiene unas particularidades respecto a otras comunidades autónomas, que son una gran extensión de territorio, una población muy envejecida y muy concentrada, requiere unas particularidades en cuanto al modelo de financiación. No es lo mismo prestar la sanidad en un territorio como Murcia o en un territorio como la Comunidad de Madrid, donde está la población muy concentrada, que prestarla en Aragón, en la zona del Maestrazgo, del Matarraña o del Sobrar. Evidentemente, eso conlleva a tener unas particularidades en la financiación. Estas particularidades, ayer el ministro se comprometió a tenerlas en cuenta y además se anunció esta realidad de estas diferencias que tiene Aragón. Y evidentemente en el próximo modelo de financiación autonómica que se verá en esta legislatura, estoy seguro que estas particularidades de Aragón serán recogidas. Cosa distinta es lo que ayer el diputado que interpelaba al ministro en el Congreso de los Diputados pedía o exigía que además
Aragón tuviera un plus, un complemento, un suplemento en las cantidades. Bueno, es decir, tendrá un tratamiento adecuado a la realidad de Aragón. Eso es el reconocer las particularidades y a cierta bilateralidad en la negociación que se tiene con el Ministerio. Otra cosa es que Aragón, por ser Aragón, vaya a tener un plus, un complemento porque lo pida un diputado nacionalista, por otra parte. Es decir, Aragón forma parte de España y al que le guste bien y al que no le guste también, somos socios cofundadores de España, por decirlo en estos términos, y es una realidad que no podemos ignorar y debemos también considerar que Aragón está dentro de España. No podemos pedir un plus, ser diferentes a los demás, porque sí, hay un relacionamiento, hay una realidad, hay un mayor coste de prestar ciertos servicios públicos en la comunidad autónoma de Aragón por las particularidades que he enunciado y se van a tener en cuenta, seguro. Se tendrán en cuenta, ¿lo crees tú también, Pablo? Es mentira, ¿no? Esto ha sido un poco de broma lo que ha dicho. Lo digo porque yo creo que el ministro Montoro hace mucho esto, ¿no? Dice que es lo que va a hacer y al final suele venir todo lo contrario. Nos decía el señor Ledesma que se van a tener en cuenta las peculiaridades, pero que no va a haber más financiación. Oiga, si lo que estamos diciendo es precisamente que como los costes de los servicios, que los costes de determinados servicios son más caros, que nos cuesta más el mundo rural llevar escuelas, que nos cuesta esa dispersión geográfica hace que nuestros servicios públicos sean más caros, pues que por eso en esos servicios, en esas dotaciones necesitamos más financiación. No que se nos tenga en cuenta para decir, uy, ¿cuánto nos cuesta? Pero oye, que no vais a recibir, que no vais a recibir, que es mayor, pero que no vais a recibir un euro más. Mira, cuando el Partido Popular habla de... Ahora tenemos en ciernes una ley, la ley de reforma de bases del régimen local llamada de racionalización y sostenibilidad. Cuando el Partido Popular habla de racionalización y sostenibilidad, al final siempre acaba siendo privatización y recorte. Pues si habla de tener en cuenta esas peculiaridades, acabará siendo menos financiación y más desigualdad. Y lo digo porque todos los hechos es lo que nos ha llevado hasta aquí. Una cuestión muy concreta: dentro de mes y medio, el 80% de las competencias impropias de los ayuntamientos pasan a las comunidades autónomas, con diferentes plazos, con diferentes medidas, no con esta ley, en las cuales competencias impropias. sí, con las competencias impropias. Bueno, las que hasta ahora iban ejerciéndose, pues por ejemplo el 80% de la acción social de este ayuntamiento, aunque hay diferentes plazos para ponerlo en marcha, y sin embargo lo que se dice será competencia de la comunidad autónoma, pero no se le dice que sea obligatorio prestarlo, sino que a los ayuntamientos se les prohíbe prestar esas competencias
final diciendo es que una administración que no tiene financiación suficiente, que se le dotan de más competencias y que no se le dota de dinero para acometerlas. Pues si no estamos llegando a dotar nuestros servicios propios, eh, ¿qué, qué, qué, qué realidad vamos a tener? Yo creo que básicamente lo que ha dicho el señor Montoro es un brindis al sol, es algo que no tiene ninguna base científica ni ninguna credibilidad política con respecto a lo que han ido haciendo. Claro. Paula, ¿crees que no tiene credibilidad política, como dice Pablo, estas declaraciones? Bueno, yo creo que un compromiso de un político es mucho. O debería de serlo, desde luego. Y eso pone en una situación a Aragón de poderle exigir el cumplimiento y un compromiso de un político. Nosotros, si somos políticos, deberíamos de darle mucho valor. Yo le doy mucho valor a lo que manifestó el otro día el señor ministro. Creo que es una alegría para Aragón que el señor ministro diga conocer la tierra de Aragón, sus pueblos, sus comarcas, diga conocer o expresó conocer efectivamente cuáles son las circunstancias que concurren en esta tierra, ¿no? Como se ha explicado ya aquí, la dispersión dio también muestras de conocer nuestro estatuto, de conocer el artículo 108 en el que se prevé el acuerdo bilateral económico financiero, dio muestras de conocer esos criterios que están recogidos estatutariamente, lo cual tiene mucha fuerza política y jurídica. Todo esto el ministro no lo negó, lo reconoció y dio pues signos de estar de acuerdo para tener en cuenta esos criterios que tan importantes para Aragón, que se tengan en cuenta esos criterios, los de dichos, dispersión territorial, el envejecimiento, la extensión territorial para el coste, ¿no? Para valorar el coste de los servicios, el esfuerzo fiscal que hace Aragón con respecto a otras comunidades autónomas. Eso también es muy importante a la hora de valorar la solidaridad entre los distintos territorios de este país. Entonces, que el ministro haga estas declaraciones en el Congreso de los Diputados, yo creo que es muy importante. Es una manifestación de voluntad y como tal debe tomarse en un político que es un ministro, todo un ministro. Es muy importante que lo tenga en cuenta a efectos de que Aragón pueda garantizar el estado de bienestar tal y como nos hemos configurado nosotros mismos los aragoneses a través de nuestro autogobierno. Y bueno, por reconocer la virtualidad del estatuto, reconocer la bilateralidad en Aragón, España, como ha hecho, ponía de ejemplo el FIT, el Fondo Especial de Teruel. Yo creo que sí que es una muy buena noticia para Aragón. Y bueno, lo que tenemos que hacer los aragoneses es exigirle que cuando llegue el momento de acometer esa financiación autonómica, como ha dicho Fernando, el ministro se ha comprometido y el gobierno se ha comprometido a acometerla, y
también, como bien ha dicho Pablo, a raíz de toda la reforma que se plantea de la legislación básica en materia de régimen local, por fuerza va a tener el Gobierno de la Nación que planteársela, porque efectivamente hace una nueva distribución de las competencias entre los distintos niveles de la organización administrativa del Estado español. Tiene que acometerla por fuerza, y aquí es el momento en que Aragón nos tenemos que felicitar si el ministro efectivamente hace, como debe hacer, cumplimiento de lo que ha manifestado y tiene en cuenta todos estos criterios estatutariamente recogidos para Aragón. No se ha comprometido, sin embargo, a eso que mencionabas también, ese acuerdo bilateral en materia financiera que también está en el estatuto, ¿no? Sí, bueno, es que Aragón no es un ente individual, no es una nación independiente, formamos parte de España, es una comunidad autónoma y esa financiación tiene que tener en cuenta esta realidad. Y el hecho de que los costes de prestar los servicios públicos en Aragón sean mayores se tendrán en cuenta en la financiación. Y evidentemente, si esos costes son mayores, requerirán más dinero. Pero una vez que se cubran esas necesidades y esos costes, no va a recibir Aragón un dinero extra porque sí, porque como Aragón tiene el 108, el Estatuto de Autonomía, el artículo 108, que promete o sea, dice que hay una bilateralidad entre el Estado y Aragón, eso no se traduce, no significa que tenga que recibir un dinero extra porque sí, es decir, tiene que tener una realidad, los costes en Aragón son mayores y eso requiere una mayor financiación, pero para cubrir los costes necesarios para prestar ese servicio de calidad. Vamos a ver si la realidad en la que estamos. No estamos hablando de una situación en la que Aragón o cualquiera de las comunidades esté pidiendo una sobrefinanciación. Estamos hablando de que los servicios públicos están infradotados, de que Aragón las transferencias vinieron como vinieron con muy poca capacidad económica, en el que el mundo rural está sufriendo, en el que el transporte a los colegios. De las palabras del diputado, El otro día, eso se claro, desprende que él quiere una sobrefinanciación. no es eso. Bueno, Lo que intentamos es que dentro de un modelo de solidaridad territorial en el que cada uno y se valore las diferentes peculiaridades que tiene cada territorio. Y Aragón tiene unas concretas y otras comunidades tienen otras, ¿no? Y yo ya digo, desde mi apuesta por un Estado federal y solidario, tiene que ver con eso, valorar lo que es diferente para que al final llegamos a una igualdad de oportunidades en cada territorio. Ese es el modelo, ¿no? A mí las negociaciones en las que se intenta poner o que se intenta
reforzar un territorio frente a otro no me gusta. Yo creo que deberíamos establecer cuáles son el mínimo común denominador para todos. Y que un ministro se ponga como valor que conoce los territorios y que conoce la legislación aplicable, oiga, normal que conozca Aragón, es que es su obligación que conozca Aragón, es que es su obligación que conozca Cataluña, que conozca Andalucía, es que es su obligación que conozca esa normativa. Y si no lo ha hecho hasta ahora, en todo caso le preguntaremos por qué no lo ha hecho hasta ahora. Porque anuncia medidas para el segundo semestre, pero ya llevaremos casi 3/4 partes de la legislatura con una legislación aplicada y que habrá que ver cómo hasta este momento todo lo que ha venido de esa opción han sido recortes, y esto va a ser como los hilillos o como los brotes verdes, ¿no? Que resulta que ahora van a venir todo. Paula, para terminar, un pequeño inciso de Fernando, pero rápido. Bueno, que es positivo que el ministro valore la financiación actual como que produce o que no ha coadyuvado a superar los desequilibrios territoriales, porque es cierto que en Aragón estamos perjudicados en este sistema. Entonces, que el ministro haga reconocimiento de ello y que se pretenda solventar esa situación de desequilibrio territorial que existe en Aragón, no hay momento aquí para explicarlo, pero está claro. Y desde luego yo creo que Aragón no es en ningún modo sospechosa de no serle leal a España. Nunca Aragón nos hemos caracterizado por eso. Los aragoneses nunca hemos pedido más de lo que nos correspondía y somos respetuosos plenamente con el principio de solidaridad. O sea, que en ese aspecto creo que Aragón, yo no valoro las declaraciones del diputado, pero desde luego creo que el gobierno de la nación tiene claro, o debería de tenerlo, que Aragón siempre ha sido leal al gobierno de la nación, a España, y que desde luego es respetuoso con la solidaridad, siempre lo ha sido y no quiere que se rompa ese principio de solidaridad, pero sí que es verdad que solidaridad también es para con nosotros y que tengan en cuenta los desequilibrios territoriales y esos perjuicios y esas hándicaps que tenemos a la hora de prestar nuestros servicios no se tienen en cuenta hasta ahora, y el esfuerzo fiscal que hacen los aragoneses tampoco se tiene en cuenta. ¿De quién es responsabilidad eso? ¿De quién es responsabilidad? Es decir, ¿cuántos gobiernos han estado actualmente? ¿Qué gobierno hay en la comunidad autónoma y cómo han venido los presupuestos para este año y los del año entero? Digo yo que alguna responsabilidad se tendrá que ver por la señora Ruiz y el señor Biel en todo esto. ¿Por qué Yo que alguna responsabilidad ¿Por qué tendrán no lo ha hecho antes el gobierno actual? Porque ahora el Estatutos de 2007, el sistema de financiación autonómica actual es el del 2009. El Partido Popular lo va a variar. Supuestos de que Pero lo va a variar. Pero tenemos unas bases de presupuesto de financiación autonómica que vienen anteriores que tenemos que respetar. Y lo vamos a cambiar. Se está cambiando. Llevamos
no llevamos ni a 2 años, llevamos menos tiempo en el gobierno que el tiempo que estuvo Zapatero negando la crisis. Es que se me había hecho Es muy que es largo. así. Que se me había hecho muy largo vuestra esencia, pero al final, mira, toda la política de vivienda que ha venido cortada, toda la política y la ley de dependencia, todas las transferencias están viniendo como están viniendo. Y la situación actual en los servicios sociales, especialmente en Aragón, es que estamos retrocediendo, con lo cual, lealtad absoluta. Estamos en los primeros niveles de aplicación de la ley de dependencia y ahora estamos en los últimos, con lo cual, lealtad absoluta muy mal entendida, es decir, recortamos los esquemas, reducimos los esquemas y eso le llamamos lealtad. Bueno, vamos a seguir hablando de temas económicos. En este caso vamos a hablar de empleo. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho esta semana que en este 2013 no se había destruido empleo en España, algo que contrasta con los últimos datos de la EPA, que hablan de 134.000 ocupados menos. Se ha hablado también de empleo fuera de nuestras fronteras, en concreto en Alemania, donde Angela Merkel y el partido de la oposición han llegado a un acuerdo de gobierno, y entre las medidas que se han tomado ha sido la de crear o aumentar un salario mínimo, que lo han puesto en unos 1.300 euros al mes. Bueno, vamos a empezar valorando el caso español. En primer lugar, las declaraciones del presidente del gobierno. Paula, ¿se ha destruido o no se ha destruido empleo en España? Bueno, parece que las cifras son maleables, las podemos mirar desde muchos puntos de vista, ¿no? Lo cierto es que hay muchísimo paro en España y en Aragón, y que desde luego hay que redoblar los esfuerzos por solventar esta situación económica. Creo que se están haciendo cosas. En Aragón el plan Impulso pues va enfocado a todo esto. El presupuesto que se ha aprobado, que se aprobó el Consejo de Gobierno ayer, que se llevará a las Cortes inminentemente, también tiene un claro objetivo de fomentar la actividad económica para lograr un mayor empleo, ¿no? Es verdad que yo creo que ya se empieza a ver claramente que o se hace una inversión para reactivar la actividad económica y que eso haga un mayor consumo en las personas, y que por lo tanto las empresas tengan que producir más y así contratar más, pues es algo claro que eso dará lugar a que se recojan los frutos. Desde luego, de momento, pues bueno, aún no hemos recogido los frutos, pero es importante que se den los pasos en este sentido. Y en cuanto a la Alemania, no sé si entro ya o sí, espero. vamos a hacer una primera vuelta del caso español, y después, si queréis, vamos a Alemania. Fernando. Ayer o antes de ayer, bueno, cuando fuera el Congreso de los Diputados, el presidente Rajoy
Rajoy lo que expresó, evidentemente, fue un deseo. Eso demuestra que no, probablemente, es decir, aún no es una realidad cierta a fecha de hoy, pero yo estoy seguro que al finalizar este segundo año de gobierno del Partido Popular, esa realidad sea efectiva, sea cierta. Habremos dejado en el segundo año de mandato del Partido Popular, habremos probablemente dejado de destruir empleo. Bueno, yo creo que sin ser esta la solución, es decir, esto no nos puede contentar, porque además se ha hecho a base del esfuerzo de todos los españoles, un esfuerzo grandísimo, pero esto no es suficiente, no nos podemos contentar con esto, pero es una realidad. En el segundo año del gobierno del Partido Popular se ha logrado frenar esta destrucción de empleo tan brutal. Bueno, es que son solo 2 años, es que como he dicho antes, llevamos 2 años, es que llevamos menos tiempo que el tiempo que estuvo Zapatero negando la crisis. Es decir, que es que al final hay que poner las cosas y redimensionarlas. Ya sé que nos cuesta, que tenemos una sensación de que el tiempo se ha parado, que es mucho tiempo, pero en realidad por eso hay que redimensionarla y compararla con otros parámetros similares. Yo creo que Zapatero estuvo 3 años negando la crisis hasta que le pusieron la realidad en la cara. Nosotros no llevamos ni 2 gobernando. Y en este segundo año parece ser que se va a parar la destrucción de empleo. Ahora ya tenemos que empezar a construir, España tiene que empezar a crecer y a generar nuevos empleos, generar nuevos puestos de trabajo y, bueno, pues darles esperanza a la economía, a los ciudadanos, para que se animen y puedan generar empleo, los autónomos, las pequeñas empresas, porque España es una economía de autónomos y de pequeñas empresas, y que puedan evidentemente lanzarse a generar empleo con el optimismo y la garantía de futuro, de un futuro mejor. Pablo. O sea que mintió, ¿no? Entonces el señor ha dicho, el señor Ledesma mintió. Mintió. El presidente del gobierno mintió. Y mintió porque dijo que no se había destruido empleo y mintió. Y muy elegantemente el señor Ledesma ha dicho, no, lo que expresaba un deseo futuro muy cercano, que se fuera a frenar, que a ver si aceleramos la destrucción de empleo, que a ver si en el segundo semestre, no, lo que dijo es que no se había destruido empleo. Y eso en boca de un presidente del gobierno tiene algunas características. Una que miente. Y algo deberíamos pedirle como mínimo a nuestro presidente, y es que no mienta, que nos cuenta esa verdad. Segundo, que niega la realidad. Y negar la realidad es difícil. Cuando tú la
fase, niego la crisis, no existe. Segunda fase, veo brotes verdes, en realidad ya estamos saliendo, hasta que al final los ciudadanos le dijeron, oiga, el rey está desnudo. No, claro que estamos en una crisis, claro que nos están poniendo las herramientas para salir de ella, claro que estamos incidiendo y la gente lo está pasando mal. Yo la verdad es que pensaba, pero qué círculo personal de amistades tiene el señor Rajoy. Piénsalo un momento, qué círculo personal de amistades para llegar a afirmar que oiga, no se está destruyendo empleo. Yo no sé cuál es el círculo de los demás, pero en mi entorno se destruye empleo. Mis amigos están en el paro. Mi gente está en el paro. Quizá también tiene que ver con la clase social a la que uno pertenece o se ascribe, ¿verdad? Pero la gente lo está pasando muy mal. Lo está pasando muy mal. Y negar que un presidente del gobierno llegue y niegue esa realidad me parece de verdad un insulto, me parece algo bastante, o sea, me parece algo tan grave que, que, que yo creo que tiene que pedir lo primero, perdón. Fernando. En el saldo 2013 probablemente sí que el saldo haga que ahora mismo se esté destruyendo empleo, o el saldo de un resultado de destrucción de empleo. Los primeros meses fueron muy duros. En este momento puntual, en el mes de noviembre, probablemente no se dé esa circunstancia. Y habrá que compensar estos últimos meses del año, que se está probablemente compensando esa masiva destrucción de empleo del primer semestre del año 2013. Con lo cual, es decir, sí, en el saldo que llevamos del año 2013 aún no estemos en una balanza equilibrada. Puntualmente ahora probablemente sí que se haya dejado de destruir empleo, y ya veremos, queda un mes. Queda un mes de contrataciones. Nos queda poquito tiempo. Si os parece, vamos a valorar la cuestión de Alemania, ese salario mínimo de 1.300 euros. Paula. Bueno, yo creo que eso es una buena noticia, que entiendo que el salario mínimo interprofesional tiene que estar reconocido en todos los países, y creo que con esa fijación del salario mínimo interprofesional, las condiciones laborales de Alemania van a mejorar, porque lo cierto es que aunque sea una potencia mundial y todo eso, lo cierto es que y tenga muchísimos empleos, son unos empleos precarios, con bajo salario, y tener un trabajo y un salario que no te llega para manutención, para vivir bien, es una muy mala cosa. Entonces, bueno, aquí vemos que los pactos de coalición tienen sus cosas positivas, porque se realizan dos programas a la vez, se compensan y se pueden llegar a realizar pues dos ideologías, ¿no? Es como una revisión como del Partido Popular y el Partido Aragón en Aragón. Aquí vemos como efectivamente, ya lo digo por si te quedaba alguna
decía que se imponga el impuesto a los ricos, pues porque bueno, el otro partido de Merkel no admitió. Entonces, bueno, yo creo que se ve lo positivo y desde luego en este caso es una buena noticia, aunque una buena noticia para Europa, que Alemania, que es el país que ahora tira del carro, reconozca el salario mínimo interprofesional a los trabajadores. Pablo. A mí sinceramente me ha parecido absolutamente escaso, muy poco, muy poco. Es decir, yo creo que un acuerdo de gobierno en estos momentos no se puede cimentar en esa única realidad. Digo, ¿por qué? Porque aquí fijamos en España salarios mínimos interprofesionales, pero luego resulta que los convenios colectivos caen, que se flexibiliza el despido, que no se cumplen ese salario mínimo, con lo cual una fijación de un salario mínimo no es más que uno de los instrumentos, pero es que hay que hacer mucho más, ¿no? A mí me ha sabido muy poco. Yo esperaría que ese balance tuviera una reforma fiscal profunda, que se redistribuyera esa riqueza, pero a mí sinceramente me ha parecido que es la justificación de dos partidos que tenían pensado entenderse y que han hecho un poco de paripé para poder llegar a entenderse. Fernando. Dos partidos tenían la necesidad de entenderse. Entenderse porque así no había otra solución, no había otra matemática posible, con lo cual era necesario. Alemania, el pasado tuvo un salario mínimo, dejó de tenerlo, lo que le ha permitido a Alemania en los momentos de crisis más duros para Europa ser el motor y tirar de Europa también y poder tirar. Le ha permitido el no tener ese salario mínimo en Alemania en los años más duros, le ha permitido salir bastante bien, mucho mejor que España, de la crisis económica, y ahora que ya parece que la salida del túnel está y en Alemania lo tienen más claro, pues bueno, pues ya podemos empezar a fijar criterios mínimos, elevar los mínimos, ¿no? Pero al final ha permitido el no tener salario mínimo capear bastante mejor que el resto de países el temporal de la crisis. Y además es que al final es mucho mejor tener un trabajo que te permita que estás pendiente. No lo soportarás tú. Alemania lo ha soportado muy bien y mira dónde está. Yo entiendo que no te guste, pero no está hecho para que te guste. El nivel de eficiencia y de productividad que ha tenido Alemania, eso ha sido lo que la marca país, la capacidad de invertir, la protección. Claro que no. Evidentemente, tirar hacia abajo, pauperizar los salarios, tirar hacia abajo, pauperizar los salarios y dejarlos a la mínima expresión no te hace que tu país produzca mejor. Lo que te hace es precisamente que tú puedas exportar tecnología, que puedes exportar maquinaria, que puedes exportar
realidad, Claro, adaptarte a la realidad. tenernos en una situación de seminigencia a los trabajadores, eso no te está favoreciendo porque al final estás Que destruyendo el empleo, estás Alemania no tenía destruyendo problemas de cualificación. semi-indigencia. Fernando, y nos vamos ya. No, pero es que, tenía. es que No los es ha que yo tenido. creo que como se hace un análisis incorrecto, pues al final se llega a Que conclusiones no los ha incorrectas. tenido. Ese no es el problema que tenía Alemania. Precisamente, probablemente, su capacidad de inversión, su capacidad de captación de deuda de nuestro país, su capacidad Pablo, se nos ha acabado el tiempo. de, claro, Bueno, siento tener que cortarlos así, se nos ha acabado el tiempo. Seguimos hablando seguramente de estas cuestiones en otro momento. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos. Les dejamos con una información que seguro les interesa, una información navideña y solidaria. Ha comenzado ya el mercadillo navideño de la Asociación Española contra el Cáncer en la Plaza de los Sitios. Lo pueden visitar. Les dejamos con esa información y volvemos la semana